La guerra en las islas. A principios de 1943, el imperio japonés estaba en su máximo apogeo. El país había ocupado Malasia, Birmania, Filipinas y las Indias Orientales Neerlandesas, la actual Indonesia. Estos territorios se habían convertido en fuentes vitales de productos estratégicos como el petróleo y el caucho. Pero Estados Unidos ya diseñaba planes para frenar el desarrollo japonés. Su objetivo era cortar las líneas de suministro del país, conquistando los territorios ocupados. De ese modo podría estrangular gradualmente a Japón hasta la muerte. Pero para triunfar en las vastas extensiones del Pacífico, Estados Unidos necesitaba desarrollar nuevas formas de guerra móvil. Se basarían en desembarcos anfibios apoyados por aviones lanzados desde portaaviones. Los japoneses, incapaces de igualar el poder armamentístico norteamericano, recurrieron a medidas cada vez más desesperadas. El país retomó las antiguas nociones del honor militar para crear unidades suicidas. El resultado sería una pérdida terrible de vidas. Estamos ante una fase decisiva de la guerra en el Pacífico que marcaría el final de los sueños imperiales de Japón. Pero para eso todavía faltaba mucho. En la primavera de 1943, los jefes militares de Estados Unidos se enfrentaban a un dilema. Se les presentaban dos opciones para la derrota de Japón. El extravagante general del ejército, Douglas MacArthur, comandante de las fuerzas estadounidenses y australianas en el sudeste del Pacífico, abogaba por una táctica con base en tierra firme. Su idea era conquistar las Islas Salomón, Papúa Nueva Guinea y Filipinas. Dichos territorios se convertirían en una barrera estratégica que aislaría a Japón de sus tierras recientemente conquistadas en Birmania, Malasia y las Indias Orientales. El hambre obligaría a Japón a rendirse. Es importante reseñar que el plan también permitía a MacArthur saldar cuentas pendientes. Al principio de la guerra había sido expulsado de Filipinas por los japoneses y había prometido regresar para liberar el país. Pero la Marina estadounidense tenía una idea diferente. Su plan dejaba de lado los territorios fuertemente defendidos de las Islas Salomón, Papúa Nueva Guinea y Filipinas. En su lugar, conquistarían una cadena de islas mucho más pequeñas diseminadas por el Pacífico Central y cercanas al territorio japonés. En lugar de una barrera, Estados Unidos contaría con una serie de bases estratégicas desde las que atacar las líneas de suministro japonesas. La Marina argumentaba que sería más sencillo y mucho más económico. El mando militar norteamericano aplazó la decisión. Tanto el ejército como la marina recibieron la orden de seguir adelante. En junio de 1943 se inició el plan de MacArthur. Se llamaba la Operación Cartwheel. El primer objetivo era la base militar japonesa en Rabaul, Nueva Bretaña, en las Islas Salomón. Fue un ataque con dos frentes. El frente oriental avanzó a través de Nueva Georgia y Bougainville.
El frente occidental lo hizo a través de Papúa Nueva Guinea. Pero la selva, virtualmente impenetrable, y el insalubre clima demoraron su avance. Tuvieron que pasar 9 meses para que los dos frentes entrasen en contacto y la base japonesa de Rabaul quedase aislada. Mientras el ejército estadounidense se hacía con el control de las Islas Salomón, la Marina reunía una poderosa flota. Incluía los 4 primeros de los nuevos y flamantes portaaviones de clase Essex. Su tamaño y velocidad era superior a todo lo conocido hasta entonces. Los nuevos portaaviones estaban equipados con naves extraordinarias, como los cazas Hellcat y los Corsair. Los bombarderos en picado Helldiver y los torpederos Avenger. Todos juntos superaban en número y rendimiento a sus oponentes japoneses. Los primeros objetivos de la Marina fueron las guarniciones japonesas en los atolones de coral de Tarawa y Makin en las Islas Gilbert. Se encontraban cerca de algunas de las líneas de suministro más importantes a través del Pacífico. Durante una semana, los atolones fueron bombardeados por la aviación procedente de los portaaviones. El 20 de noviembre de 1943 se produjo un desembarco anfibio. Makin fue capturado sin apenas dificultades. Pero en Tarawa, la historia fue diferente. El reconocimiento había pasado por alto que las aguas eran poco profundas para las embarcaciones. Cuando los marines saltaron hacia la playa, cayó sobre ellos una intensa descarga de fuego. La isla estaba plagada de nidos de ametralladoras fortificados. Los soldados estadounidenses que lograron llegar a tierra fueron capturados en la playa. Al final del día, más de 1.500 de los 5.000 marines que habían desembarcado estaban muertos o gravemente heridos. Durante los 2 días siguientes, los ataques frontales hicieron retroceder a los japoneses centímetro a centímetro. A menudo, solo los lanzallamas lograban eliminar los puestos fortificados de los japoneses. Hicieron falta 3 días para acabar con las últimas bolsas de resistencia japonesa. De los 4.200 soldados japoneses apostados en la isla, solo 17 fueron capturados con vida. Tarawa fue un terrible adelanto de lo que estaba por venir. Los japoneses habían demostrado que en su mente no entraba la idea de rendirse. Lucharían hasta la muerte. Era un presagio desalentador.
En enero de 1944, la ofensiva naval americana en el Pacífico se desplazó a las Islas Marshall. El almirante Chester Nimitz, comandante naval estadounidense en el Pacífico Central, deseaba evitar un nuevo baño de sangre. Por ello, la Fuerza Aérea bombardeó los aeródromos japoneses en las islas durante casi 2 meses. Finalmente, el 1 de febrero de 1944, Nimitz envió a las fuerzas de asalto. La isla de Roy, llana y abierta, fue conquistada con rapidez. Pero las islas de Kwajalein y Namur estaban llenas de bosques y los japoneses se defendieron de forma contumaz. Las fuerzas estadounidenses utilizaron lanzallamas y explosivos. Los japoneses respondieron lanzando cargas banzai suicidas. Pero las fuerzas norteamericanas sabían lo que les esperaba. Los japoneses fueron masacrados. Un atolón tras otro, las Islas Marshall cayeron ante el avance estadounidense. Después de Kwajalein, llegó Eniwetok. La isla de Truk quedó al margen, a pesar de que una pequeña guarnición japonesa permaneció intacta hasta el final de la guerra. El camino estaba despejado para la siguiente ofensiva, 1.600 kilómetros al oeste, en las Islas Marianas. Si Estados Unidos lograba conquistarlas, el territorio japonés quedaría al alcance de sus bombarderos pesados. También le permitiría bloquear las líneas de suministro japonesas desde el sudeste asiático. El 11 de junio de 1944, Estados Unidos comenzó a debilitar la resistencia en las 3 principales islas de las Marianas. Cuatro días más tarde, los marines irrumpieron en las playas de la isla septentrional de Saipán. En esta ocasión, el terreno era montañoso, con numerosas cuevas, y los bombardeos preliminares no habían debilitado las defensas japonesas tanto como se había previsto. Sin embargo, al final del día, los norteamericanos habían logrado asegurar su cabeza de puente. En Tokio, la noticia despertó una gran alarma. El alto mando japonés envió una flota de portaaviones para solucionar la situación y salvar las Marianas. Pero el destacamento fue detectado por los submarinos estadounidenses. Los americanos enviaron su principal fuerza de portaaviones para interceptar a los japoneses. La mañana del 19 de junio de 1944, los japoneses lanzaron una serie de ataques aéreos contra los buques estadounidenses. Pero los radares estadounidenses los vieron venir.
450 cazas despegaron de inmediato para interceptar a los aviones japoneses. El combate se convirtió en la mayor batalla de portaaviones de la historia. La expedición estadounidense contaba con 15 portaaviones y más de 900 aviones. Frente a ellos, los japoneses tenían 9 portaaviones y casi 500 aviones. Pero Japón había perdido a la mayor parte de su tripulación aérea más experimentada durante las campañas de las Islas Salomón y Marshall. La bisoñez de sus pilotos contrastaba con los estadounidenses, curtidos en 1000 batallas. Los japoneses eran, por lo tanto, inferiores en armamento y en experiencia. La batalla pasaría a la historia con el calificativo de el tiro al pato de las Marianas. Tras media hora de batalla, un torpedo de un submarino estadounidense alcanzó al portaaviones japonés más moderno y de mayor tamaño, el Taiho, desde el que todavía estaban despegando aviones. La batalla del Mar de Filipinas se había llevado por delante a su primera víctima de importancia. Prácticamente al mismo tiempo, otro submarino estadounidense torpedeaba al portaaviones Shokaku. Quedó completamente destrozado. Sin embargo, el comandante japonés decidió continuar con la operación, confiando en evitar más desembarcos estadounidenses en las Marianas. Durante buena parte del día siguiente, las fuerzas estadounidenses intentaron localizar la ubicación exacta de los demás portaaviones japoneses. Hasta la tarde no consiguieron encontrarlos. Era demasiado tarde para lanzar un ataque, y los aviones tendrían que volar al límite de su alcance. Pero el comandante del destacamento estadounidense, el almirante Mark Mitchell, decidió jugársela y atacar. Un tercer portaaviones japonés, el Hiyo, fue alcanzado y hundido. Los japoneses habían perdido más de 300 aviones. Pero a su regreso, los aviones estadounidenses, ya escasos de combustible, se encontraron con un problema. Entre la oscuridad que les rodeaba, no podían encontrar a sus propios portaaviones. Muchos se quedaron sin combustible y tuvieron que realizar un amerizaje forzoso. Mitchell, en un acto de extraordinaria valentía, ordenó que los portaaviones encendiesen sus luces para guiar a los aviones que regresaban. Por fortuna para los norteamericanos, no había submarinos japoneses en las proximidades. Sin embargo, los estadounidenses perdieron más de 80 aviones. Pero las pérdidas japonesas habían sido mucho mayores. 3 portaaviones y la mayor parte de la aviación necesaria para equipar a la flota restante habían desaparecido. Desde aquel momento, la Marina de los Estados Unidos dominaría el Pacífico, pudiendo atacar cuando y dónde se le antojaba. La derrota naval japonesa en el Mar de Filipinas significó que los Estados Unidos podían continuar su ataque sobre las Marianas. Las fuerzas japonesas en Saipán resistieron durante 3 semanas antes de caer derrotadas el 9 de julio de 1944.
Las últimas tropas japonesas lanzaron su ya inevitable carga suicida. Prácticamente todos los 32.000 soldados de la guarnición murieron. También murieron más de 3.000 soldados norteamericanos. Dos semanas más tarde, los marines norteamericanos desembarcaban en las islas de Guam y Tinian, también en las Marianas. Una vez más, se enfrentaron a los contraataques suicidas japoneses, pero no lograron detener el avance norteamericano. La Marina estadounidense había conquistado las Marianas. Tanto el ejército como la Marina habían completado con sus ofensivas la primera fase de sus distintas estrategias para aislar Japón. Ahora los estrategas norteamericanos debían tomar una decisión. ¿Debían seguir apoyando la estrategia de MacArthur y pasar a la conquista de Filipinas? ¿O debían optar por el plan naval y enviar una flota por el Pacífico para conquistar Taiwán y las islas Ryukyu? La opción naval aislaría a Japón sin necesidad de la larga y sangrienta operación necesaria para conquistar Filipinas. Pero en una reunión en Hawái el 26 de julio de 1944, MacArthur convenció al presidente Roosevelt para que apoyase su plan para liberar Filipinas. La Marina recibió la orden de apoyarle antes de continuar con su estrategia de isla en isla. Fue una decisión que causaría un horrendo número de vidas, tanto militares como civiles. Al mes siguiente, las fuerzas estadounidenses llegaron a la isla filipina de Leyte. El desembarco cogió por sorpresa a los japoneses, que esperaban que el primer desembarco estadounidense tuviese lugar en la isla principal de Luzón. Al cabo de unas horas, MacArthur caminaba por la costa rodeado por los fotógrafos de la prensa. Posteriormente, emitió un mensaje dirigido al pueblo filipino. I see that the old flagstaff still stands. Have your troops hoist the colors to its peak, and let no enemy ever haul them down. Pero los japoneses enseguida se recuperaron y trazaron un ambicioso plan para utilizar para el contraataque los restos de su fuerza naval. La operación Sho, que significa victoria, era tremendamente compleja. La principal fuerza de la tropa japonesa se dividió en dos grupos para formar una pinza. Un extremo se acercaría a los estrechos de San Bernardino y atacaría a los estadounidenses por el norte. El otro extremo progresaría a través de los estrechos de Suriago y atacaría desde el sur. Mientras tanto, un grupo de señuelo, con los últimos 4 portaaviones japoneses, se acercaría a Filipinas por el nordeste, confiando en atraer la atención de la mayor parte de la fuerza de portaaviones estadounidenses. El flanco norte de la pinza japonesa sufrió ataques aéreos casi de inmediato. Tras casi 2 días de bombardeos, el superacorazado japonés Musashi fue hundido. El flanco norte parecía retirarse. Fue entonces cuando los comandantes estadounidenses se hicieron un lío. El hombre al mando de la principal fuerza de portaaviones era el almirante William Toro Halsey.
Halsey recibió la noticia de que los portaaviones japoneses se acercaban por el nordeste. Creyendo que el flanco norte ya no era una amenaza, se puso en camino para interceptarlos. Acababa de caer en la trampa japonesa. La fuerza que protegía el desembarco norteamericano quedó gravemente debilitada. Pero el comandante de dicha fuerza resolvió involuntariamente el problema. Ajeno al hecho de la salida de Halsey, envió a sus acorazados para que tendiesen una emboscada en el flanco meridional de la pinza japonesa. Parecía un éxito espectacular. Pero entonces llegó el desastre. El flanco norte de la pinza japonesa solo había hecho ademán de retirarse. Cubiertos por la oscuridad, dieron media vuelta y volvieron a la carga. Allí atacaron a las fuerzas enormemente reducidas que protegían el desembarco norteamericano. Tan solo un puñado de barcos escolta y pequeños destructores plantaron cara al superacorazado Yamato y a otros 3 acorazados. En esta ocasión, eran los norteamericanos quienes debían defenderse a la desesperada. La táctica japonesa había cogido a la aviación estadounidense desprevenida. Sus naves estaban armadas con explosivos para operaciones terrestres, en lugar de con bombas para atravesar los acorazados. Y entonces, cuando parecía que los japoneses iban a conseguirlo, dieron la vuelta de repente. Su comandante temía la posibilidad de estar cayendo en una trampa. Mientras tanto, al norte, la precipitada salida de Halsey para interceptar a la fuerza de engaño japonesa había dado sus frutos. El 25 de octubre de 1944, los 4 portaaviones japoneses habían sido hundidos. La batalla del Golfo de Leyte había acabado con la otrora orgullosa marina japonesa. Ya no les quedaba ninguna esperanza de contener el avance norteamericano. Para Japón, era el momento de tomar medidas desesperadas. El escenario estaba listo para el terrible clímax del plan de MacArthur. En otoño de 1944, los aliados habían aislado a las fuerzas japonesas de Filipinas. Sus apoyos navales habían sido destruidos. Japón necesitaba una nueva táctica si quería contener el avance norteamericano. El comandante japonés en las islas pidió voluntarios para que se uniesen a sus unidades especiales. Recibían el nombre de kamikazes, o viento divino, y se aferraban al código de honor militar japonés, según el cual es mejor morir que vivir como un cobarde. Eran unidades suicidas.
Su objetivo era la flota estadounidense. El portaaviones escolta Saint Lo fue hundido y otros 2 sufrieron graves daños. Hubo más ataques kamikazes. Pero MacArthur se mantuvo impávido y pasó a la conquista de la principal isla filipina de Luzón. Las defensas fueron debilitadas, como ya era habitual, por los ataques aéreos. Las tropas estadounidenses llegaron a la orilla prácticamente sin oposición. Pero a medida que avanzaban, la resistencia japonesa se fortalecía. El 23 de enero de 1945 alcanzaron la base aérea de Clark a 95 kilómetros de la capital, Manila. Una semana más tarde se acercaban a la capital. Se inició una feroz batalla de 1 mes de duración por conquistar la capital filipina. Las tropas estadounidenses se abrieron paso a través de la ciudad. A finales de febrero, los defensores japoneses estaban replegados en la ciudadela de intramuros del siglo XVI. Haría falta otra semana de cruentos combates para desalojarlos. Finalmente, el 13 de abril de 1945, las fuerzas estadounidenses montaron un ataque anfibio contra la última fortificación de la bahía de Manila, Fort Drum, el acorazado de hormigón. Taparon los conductos de ventilación con queroseno, fósforo blanco y explosivos. Ninguno de los defensores pudo sobrevivir. En la primavera de 1945, las fuerzas estadounidenses se acercaban a Japón por el sur y el este. Pero al oeste, en China, Birmania e India, había estallado una campaña diferente. Japón había invadido China en 1937. Estados Unidos había considerado al líder chino, Chiang Kai-shek, como un aliado de Occidente y le había enviado ayuda. Buena parte de ella atravesó la Birmania controlada por los británicos a lo largo de la llamada Ruta de Birmania sobre las montañas del sur de China. Hasta que, en 1942, Japón invadió Birmania y expulsó a los británicos. La ruta de Birmania quedó cerrada. Seis meses más tarde, Gran Bretaña lanzó el primero de una serie de ataques para volver a conquistar Birmania y reabrir la ruta. En lugar de enviar una fuerza convencional, pequeños grupos de soldados se infiltraron tras las líneas japonesas. Eran conocidos como Chindits
y eran la creación de un oficial poco convencional llamado Orde Wingate. Su misión consistía en destruir las líneas de ferrocarril e interrumpir las comunicaciones japonesas. Chindits, that's the name for the guardian statues which stand at the steps of Burmese pagodas. A name from legend that's become flesh and blood, living guardians of Burma's liberty. Pero los japoneses pronto empezaron a cazar a los Chindits. A mediados de abril, más de un tercio habían sido asesinados. El resto fueron enviados de vuelta a la India. La reconquista de Birmania se estaba convirtiendo en un grave problema. Por ello, a finales de 1943, los aliados recurrieron al general estadounidense Joseph Stilwell. Stilwell se había pasado años ayudando a poner a punto las fuerzas de la vecina China. Los aliados decidieron que era el momento de ponerlas a prueba. Los soldados chinos de Stilwell, reforzados por un grupo de élite estadounidense especializado en la lucha en la jungla, fueron enviados a Birmania. En octubre de 1943, cruzaron la frontera y penetraron en la región este del país. Mientras tanto, el ejército indio británico lanzaba un ataque de distracción en la costa birmana. Por último, los Chindits se desplazaron al norte de Birmania, camuflados entre las líneas enemigas para cortar las líneas de suministro japonesas. Los japoneses cayeron en la táctica de engaño y enviaron fuerzas para contraatacar a lo largo de la costa. 2 divisiones de soldados del ejército indio británico recibieron una feroz descarga de fuego. Pero las fuerzas aliadas mantuvieron sus posiciones. Recibían provisiones desde el aire. Al fin pudieron responder a los ataques y en apenas 2 semanas los japoneses se retiraron. Pero solo fue una retirada temporal. Los japoneses lanzaron una contraofensiva por su cuenta. En marzo de 1944, invadieron la India en un intento por desbaratar los preparativos aliados para realizar más ataques. Durante 2 semanas, hubo intensos enfrentamientos. Los japoneses asediaron las ciudades de Kohima e Imphal. Pero se toparon con una férrea resistencia y finalmente tuvieron que retirarse. Mientras tanto, en Birmania, las fuerzas chinas de Stilwell habían logrado progresar por la cara este del país y en mayo de 1944 habían alcanzado la importante encrucijada de caminos de la ciudad de Myitkyina en la antigua ruta de Birmania. Durante 3 meses, los japoneses consiguieron contenerles. Pero a principios de agosto de 1944, Myitkyina fue invadida. El camino quedaba despejado para que los hombres de Stilwell siguiesen progresando por la cara este del país. Pronto se les unió una fuerza de tropas anglo-indias bajo el mando del general británico William Slim, que comenzó a avanzar hacia el centro del país.
principios de marzo de 1945, las fuerzas de Slim tomaron el importante centro de comunicaciones de Meiktila. Poco después, conquistaban Mandalay. Ante la proximidad de la temporada de monzones, las fuerzas de Stilwell se atrincheraron en el este. Pero las fuerzas de Slim siguieron progresando hacia la capital birmana de Rangún. Las lluvias demoraron su avance. Pero a principios de mayo de 1945, las tropas aliadas estaban a 30 kilómetros al norte de Rangún. Desde el sur se enviaron refuerzos para darles apoyo. Los Gurkhas saltaron en paracaídas sobre el delta de Irrawaddy y una división india llegó por mar. El 3 de mayo de 1945, las fuerzas aliadas entraron al fin en Rangún. Pero la ciudad estaba vacía. Los japoneses habían huido para evitar el riesgo de quedar aislados. La época de monzones estaba en su apogeo. Pero la campaña para expulsar a los japoneses de la costa de Birmania había concluido con éxito. La siguiente parada en la guerra del sudeste asiático sería Malasia. Pese al éxito, las pérdidas aliadas en la guerra contra Japón habían sido terribles. Los americanos estaban desesperados por encontrar una forma de poner fin a la guerra sin necesidad de invadir el territorio de Japón.